Efesios capítulo 5, versos 21 al 24 es el texto que nos corresponde el día de hoy. La palabra del Señor dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Recordemos que a partir del capítulo 4 empezamos la sección eminentemente práctica de la carta de Pablo a los Efesios. No significa que en esta parte no haya enseñanzas doctrinales, pero si se han percatado, principalmente es una sección práctica. Y esta sección Pablo la empezó, recordemos, capítulo 4, versículo 1, diciendo esto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Estas son palabras poderosamente exhortativas para una vida cristiana aplicativa. Y a partir de ese versículo, el apóstol Pablo da mandato tras mandato para que el creyente ande en una novedad de vida, en una vida nueva, en una vida cristiana, en una vida que refleje que somos hijos de Dios, que refleje que somos miembros del pueblo del pacto. Y esa es la razón por la cual en segunda sección del capítulo 4, el apóstol Pablo en el verso 17 dijo: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿De quién? De los cristianos, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay un cambio. Cuando venimos a Cristo hay una transformación. Hemos nacido de nuevo. Y luego Pablo nos muestra que la vida cristiana consiste en una vida de renovación en el Espíritu, a través del cual somos hechos más y más como Cristo. Esa es la razón por la cual luego en el verso 18 dice: ya no se embriaguen más con vino, ya no se embriaguen más con las cosas de este mundo, antes bien, sed llenos del Espíritu. La vida cristiana es una vida en el Espíritu. La vida cristiana es una vida de llenura del Espíritu, y llenura del Espíritu es ser controlados por el Espíritu en todo lo que somos, que con su poder, llenándonos de la palabra de Dios, crecemos a la imagen de Cristo en este mundo. De manera que el gran principio rector para los que han sido predestinados por salvación en el capítulo 1, los que han sido elegidos en Cristo del capítulo 1, los que han sido reconciliados con Cristo en el capítulo 2, los que han sido adoptados en el amado en el capítulo 1, los que han sido reconciliados con el pueblo del pacto en el capítulo 2, en el capítulo 3, los que ahora son miembros de la iglesia de Cristo. El gran principio rector es: sean imitadores de Dios como hijos amados, dice en el 5:1. Y luego Pablo nos explica que esto de ser imitadores de Dios como hijos amados se traduce en una práctica constante que consiste en dos acciones principales: desechando lo malo y el pecado, y reemplazándolo por la virtud cristiana opuesta. Y en este listado tan hermoso que nos da el apóstol Pablo de instrucciones para la nueva vida en Cristo, Pablo ahora a partir del verso 21 le dice a los cristianos: la nueva vida en Cristo también afecta la vida familiar, la vida social y la vida laboral. Y el apóstol Pablo nos va a dar instrucciones para los esposos, las esposas, los padres,
los hijos, los jefes y los empleados. Y a todos, de acuerdo a las funciones y a los roles que cada uno tenga en la vida social, en la vida familiar en esta tierra, Pablo les va a recordar: como renacido, como escogido por la gracia, como predestinado para salvación, Dios te requiere, Dios te manda a que andes en una novedad de vida, en relaciones renovadas. Así que hoy vamos a empezar con estas instrucciones que el apóstol Pablo da a las esposas. ¿Por qué vamos a empezar con las esposas? Porque Pablo empieza con las esposas. Y desde ya quiero decirles a las hermanas que es muy posible que en su mente empiece a levantarse alguna objeción como diciendo, pero ¿por qué nosotras? ¿Y los esposos qué? Bueno, para los esposos será el domingo próximo. Será el domingo próximo. Hoy vamos a estar viendo el caminar del cristiano, el deber de la esposa. El caminar del cristiano, que es lo que hemos estado viendo, ahora el deber de la esposa. Y nos vamos a concentrar en 3 pensamientos que Pablo desarrolla en esta sección. En el versículo 21 hay un principio general de sujeción mutua que es como una introducción para todo lo que sigue hasta el 6:9. Versículo 22 y 23, razones teológicas para el deber de la sujeción de la esposa. Razones teológicas para el deber de sujeción de la esposa. Y versículo 24, alcance del deber de la esposa en sujeción, o también el versículo 24 es una aplicación que el apóstol Pablo hace aquí. Así que empecemos con la primera sección de nuestro texto, que está en el verso 31, un principio general de sujeción mutua. Dice Pablo: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa esto? Pablo va a enseñar luego que cada uno, sea hombre, mujer, niño, adulto, miembro o pastor, todos nosotros en alguna medida estamos en sujeción a otra autoridad. Pablo va a decir aquí que la esposa se sujeta al esposo, que los hijos se sujetan a los padres, que los empleados se sujetan a los jefes. Hay un gran principio rector que garantiza el orden en el mundo, el orden en la sociedad, el orden en la familia, el orden en la iglesia. Y este gran principio se llama la sujeción mutua. Y es interesante cuando nosotros nos olvidamos un poco de la división que la Biblia tiene de capítulos y versículos. Recordemos que esta división de capítulos y versículos no se realizó sino hasta el capítulo 13, hasta el siglo 13 de nuestra era. Es decir, que durante 13 siglos y además de los siglos del Nuevo Testamento, los creyentes cuando leían la Biblia no la leían fraccionadas en capítulos y versículos. No estoy diciendo que sea malo esto, pero lo que sí quiero que observemos es que tenemos que leer el versículo 21 en conexión con el 20, el 19 y con todo lo que Pablo dijo antes. Así que Pablo está diciéndole a la iglesia receptora y a nosotros hoy día: ustedes viven en medio de un mundo pagano, viven en medio de un mundo impío, viven en medio de un mundo donde estos roles han sido rotos. En el siglo I, el paganismo grecorromano o enfatizaba el machismo o enfatizaba el feminismo, lo cual era una distorsión de los roles de autoridad y sujeción. Y si ustedes se dan cuenta, en este mundo occidental
no me atrevería a afirmarlo 100% así, pero creo que es un mundo occidental ya casi post-cristiano, donde el mundo occidental está regresando al paganismo pre-cristiano. Los roles de autoridad y sujeción están siendo trastocados increíblemente. Por un lado, el machismo distorsiona el rol de autoridad, el feminismo distorsiona el rol de la sujeción. La sociedad nuestra, la cultura nuestra, la televisión, los medios de comunicación llevan a nuestros niños a que se rebelen contra la autoridad de sus padres. Pero no se están dando cuenta que cuando llevan al niño a rebelarse contra la autoridad de los padres, terminan rebelándose contra toda autoridad. Contra el Estado, contra las leyes, contra todo. Ya no hay autoridad. Por el contrario, Pablo dice, en este mundo pagano y malo, hay un rincón del cielo, hay un pedazo del cielo que se manifiesta ¿dónde? A través de la iglesia de Cristo, porque la verdadera iglesia de Cristo está compuesta por personas regeneradas por el Espíritu, que están siendo llenadas por el Espíritu constantemente. Y estas personas que son llenas del Espíritu Santo, el estar llenos del Espíritu Santo, produce hombres y mujeres obedientes y sumisos a la autoridad de Cristo. Porque el someterse es una expresión de la humildad y los creyentes son humildes, porque Cristo en Mateo 18, versículo 1 al 4 nos dice que sus seguidores, usted y yo, debemos estar dispuestos a ser los más pequeños. Eso fue lo que dijo él. Y en Juan capítulo 13, versos 1 al 17, en el lavatorio de los pies, el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos que en la iglesia, los que son designados con los cargos más altos o la autoridad más alta, deben estar dispuestos a servir en las cosas más pequeñas a los más pequeños de los santos. Esto es otra cosa distinta al mundo. La iglesia es algo totalmente opuesto al mundo, a la mentalidad mundana. Pablo en Romanos 12:10 indica que debemos dar honra y honor a nuestros hermanos. ¿Y eso exige qué? Humildad. Que yo pueda reconocer y darle honor a mi hermano por los dones que Dios le ha dado, así no sea ni predicador, ni pastor, ni diácono, sino una hermana anciana, enferma, que le da gloria a Cristo en medio del lecho de la enfermedad. Entonces el cristiano está dispuesto a darle honor a esa hermana humilde. El cristianismo es contrario al espíritu que hay en el mundo. Y Pablo en Filipenses 2:3 advierte, nos exhorta a que evitemos hacer cosas buscando la gloria o el reconocimiento personal. Dice Pablo que nuestro interés debe ser resaltar el valor de los demás para la gloria de Cristo y no tanto que se exalte el mío. Pregunto, ¿podrá una persona, aunque sea cristiana, hacer esto por sus propias fuerzas? No. Por eso es que Pablo antes dijo que seamos constantemente llenos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a ello, a someternos los unos a los otros. Y Pablo dice que este sometimiento mutuo debe ser en el temor de Dios, en el temor de Cristo, considerando la voluntad revelada de Dios, que no se trata de un sometimiento a cosas absurdas, no se trata de un sometimiento a ideas pecaminosas, no se trata de un servilismo
que conduce a las personas a la supresión del intelecto, de la razón o de que tome sus decisiones propias. El sometimiento mutuo del que habla Pablo aquí está fundamentado en el temor del Señor, en lo que ordena Dios en su palabra. Que ninguna autoridad en este mundo está por encima de la autoridad de Dios. Que un padre no puede imponer sobre su hijo algo que sea contrario a la ley divina. Que el esposo no puede imponer sobre la esposa algo que sea contrario a la mente de Cristo. Pablo dice en Romanos 13, 1 al 6, que los creyentes debemos someternos a las autoridades civiles y militares, pero jamás en contravía de lo que la Biblia dice. Tito 2:15 y Hebreos 13:17 dice que los miembros de las iglesias se sujeten a sus pastores o ancianos, pero esto nunca jamás en contravía de lo que Dios manda. Debe ser en el Señor. Pregunto, ¿será esto fácil? De ninguna manera. Un gran escritor antiguo, el doctor Lloyd Jones, que por cierto escribió un libro completo y extenso de solo estos versículos, hablando sobre esto dijo, y se lo leo textualmente: ninguna persona en el mundo puede hacer lo que el apóstol Pablo nos manda a hacer en este versículo, a menos que esté lleno del Espíritu. No tiene sentido ir al mundo y decir, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. No solo es algo que el mundo no hace, sino algo que no quiere hacer, algo que el mundo no puede hacer. Y concluye diciendo él, esta es una exhortación que carece de sentido para todo aquel que no es lleno del Espíritu. Y es que la sujeción, hermanos, de la que Pablo habla aquí, que debe caracterizar a todos. Los pastores estamos sujetos. Yo estoy sujeto a mis otros dos pastores. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Tengo autoridad encima. Los hombres tienen autoridades por encima de él. Todos de alguna forma estamos en sujeción, pero la sujeción es algo que va contra nuestra carne. Es algo que va contra nuestra naturaleza. La sujeción se opone a la agresividad que nos caracteriza, al orgullo que reinan en ocasiones rampante, al egocentrismo, al egoísmo. La sujeción es enemiga de la obstinación. Y hay veces que somos muy obstinados. Una cosa es que uno pueda presentar razones y opiniones que son excelentes, y otra cosa es cuando somos obstinados, cuando somos pretenciosos, orgullosos de nuestras propias opiniones. La sujeción es enemiga de nuestro deseo de dominar sobre el resto. Miren que incluso las Escrituras les ordena a los pastores, a los ancianos, que no se enseñoreen de la congregación. La sujeción es enemiga de ese deseo de resentirnos en contra de las ofensas que otros hacen en contra de una persona tan importante como yo. Así que el gran principio que establece Pablo aquí es: la sujeción no es un asunto únicamente de las damas, la sujeción es un asunto de todos. Pero luego de dar este principio que sirve para todas las relaciones que mencionará Pablo, en los versos 22 al 24 el apóstol nos da razones teológicas y motivaciones para el deber de la sujeción de la esposa. Y quiero que nos enfoquemos en esto en los versos 22
y 23. Dice Pablo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido, esas son las razones, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que Pablo aquí da instrucciones para las esposas, instrucciones que si la esposa las hace gozosamente, se convierten en seguridad, protección y gozo para ellas. Yo escribí un pequeño librito, no muy conocido mundialmente, no, que lo titulé La hermosura de la sujeción. Pero es posible que algunas de las damas que están aquí digan: la sujeción tiene algo de hermoso, más cuando se relaciona sujetarse a hombres caídos que no reflejan necesariamente y siempre a Cristo en lo que son. Bueno, sí es hermoso y quiero que observemos las razones que da Pablo y que da las Escrituras para que usted, amada hermana casada o soltera que espera casarse algún día, para que usted contemple los buenos frutos de la sujeción al esposo. Y deseo, en primera instancia, que observemos que en el caso de las esposas, Dios le ha dado un deber para con el esposo. ¿Cuál es el deber principal que la esposa tiene para con el esposo? Sujeción. ¿Por qué razón? Porque el esposo, luego Pablo lo explicará, le ha sido dado a la esposa como su protector. ¿No es eso bueno? El esposo le ha sido dado a la esposa como su proveedor. Pregunto, ¿no es eso bueno? El esposo le ha sido dado a la esposa como su santificador. Así que la mejor manera para que este hombre al cual Dios le ha dado estas responsabilidades tan grandes las pueda cumplir es que ella le deba respeto y sujeción. Pensemos en un gobernante al cual la ley le da una cantidad de responsabilidades para garantizar la seguridad, la tranquilidad y la prosperidad de sus ciudadanos. Pero si los ciudadanos no se sujetan a las leyes establecidas, entonces este gobernante no podrá alcanzar esos fines. Igualmente sucede con los esposos. Ellos no pueden cumplir con estos fines que les ha dado Dios si tienen una esposa díscola, insujeta, rebelde. Pero quiero que observemos algo. ¿Cuál es la palabra griega? Y creo que es importante, no porque me las quiera dar aquí de que sé griego, pero creo que es importante. ¿Cuál es la palabra griega que usa el apóstol Pablo para referirse a la sujeción de la esposa hacia el esposo? La cual no está en el verso 21, pero sí está en el verso 24. Es la palabra griega hipotazo. Y se lo quiero mencionar porque luego Pablo hablará de la sujeción de los hijos a los padres y él usa una palabra parecida, pero con un significado un poco distinto. Luego hablará de la sujeción del esclavo a su amo, pero también usará una palabra distinta a hipotazo. ¿Por qué en el caso de la esposa hacia el esposo no usa ese término de relación supeditada del hijo al padre o del esclavo al amo? Porque en el caso del marido, la esposa no es como su hija, ni es como su esclava. Se trata de dos seres iguales.
La sujeción de la esposa hacia el esposo no es como la sujeción de un hijo a sus padres o la sujeción de un siervo a su amo, sino como una sujeción voluntaria. Ella tiene la misma dignidad que el esposo. Él no es superior a ella, son iguales, pero ella decide voluntariamente ponerse bajo el liderazgo del esposo, y esto es otra cosa. Es una sujeción voluntaria que ella da, porque Cristo es quien se lo manda. En el caso del esclavo no era algo voluntario. Él estaba en una condición social y económica inferior que la de su amo. En el caso del hijo, aunque se espera que sea voluntaria, si no lo quiere hacer voluntariamente, Dios le ha dado a los padres la autoridad para que lo exigen y disciplinen a sus hijos. No así en el caso de la esposa, porque no se trata de que ella tenga menos capacidades. Es más, usted sabe, hay muchas esposas que tienen más capacidades que los esposos, ¿o no? Sí, hay muchas que son más inteligentes, más hacendosas, que son más sabias. Hay muchas esposas que son más piadosas que sus esposos, con un carácter cristiano más estable. Pero a esas esposas el Señor les dice: sujétense a sus maridos y háganlo voluntariamente. Una segunda enseñanza que quiero que observemos en estos dos textos es que la sujeción de las esposas a sus maridos es como al Señor. Es lo que dice Pablo, como al Señor. ¿Qué significa esto? Que tú, amada esposa, honras a Cristo cuando te sujetas a tu esposo. Sí. Que tú te sujetas a tu esposo principalmente por una cosa. ¿Por cuál? Porque amas a tu Señor. Amas a Cristo. Y como amas a Cristo, te sujetas a los mandatos de Cristo. Miren, una esposa díscola que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, yéndose en contra de la voluntad de su esposo, deshonra a Cristo, quien le manda y le ordene: sujétate a tu esposo. Ahora, hay unas palabras de equilibrio. Cuando dice Pablo: esposas, sujétense a sus esposos como al Señor, no significa que tu esposo es Cristo. Bueno, pues yo no te tengo que decir esto, ya tú lo sabes, ¿no? Porque Él no actúa siempre como Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando dice como a Cristo, lo que Pablo está dando a entender es: amada esposa en el Señor, tu motivación para sujetarte a tu esposo es una. ¿Cuál? Cristo Jesús, porque lo amas. Entre más ames a Cristo, más te sujetas a tu esposo. ¿Y qué se necesita a la luz de lo que ya hemos visto en Efesios 5 para crecer en amor a Cristo? Estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Llenándonos de la palabra de Cristo. Así que, mujer, todavía te cuesta mucho ver la hermosura de la sujeción que se relaciona con el amor a Cristo, porque todavía no estudias la Biblia lo suficientemente. Aún eres un poquito perezosa en el estudio de la Biblia. Pero a la misma vez, cuando dice que la esposa se sujete al esposo como al Señor, esto pone unos límites. Nos sujetamos a nuestras autoridades en el Señor. La esposa se sujeta al esposo en el Señor.
Es decir, Él no te puede pedir que hagas algo que vaya en contravía de la voluntad revelada de Cristo en su palabra. Un esposo impío o un esposo creyente pero aún inmaduro, que requiera de su esposa participar de cosas opuestas a la palabra, entonces este hombre debe ser desobedecido. Pero esta desobediencia de la esposa se debe hacer en amor y respeto. Es decir, no con altanería, no con grosería. No es algo así como que ella se levanta contra el esposo y dice: oh hombre malvado e impío de corazón, réprobo, digno del infierno, jamás me someteré a ti, hombre malvado. No, con amor y con respeto. Es su esposo, es la autoridad que le ha dado Dios, así no sea un buen esposo. Y en amor y respeto le dice: amado mío, como te has dado cuenta, yo te honro porque eres la cabeza que me ha dado Cristo. Pero sobre ti hay otra cabeza. Y esa cabeza te dice a ti que no me pidas que yo haga esto, porque va en contra de su voluntad. Por lo tanto, me sujeto en esto que va en contravía de la cabeza máxima a la cabeza máxima. Y no puedo hacerlo. Y no puedo hacerlo. Ahora, ¿por qué Pablo dice que Dios le ha dado el esposo como cabeza a la esposa? Porque él es responsable delante de Dios y delante de la sociedad y delante de la iglesia por ella. El esposo procura el bienestar de su esposa. El esposo trabaja para que ella sea santificada. El esposo se esfuerza para que ella tenga lo necesario, le provee y la ama. El esposo busca que su esposa crezca en santidad, que sea cada vez más piadosa y virtuosa. El esposo no escatima esfuerzo en ella. Por eso la Biblia dice que él es cabeza de la esposa. El esposo protege a su esposa de los peligros que la acechan en el mundo. Por eso Dios lo ha dado como cabeza. Puede que alguien esté preguntándose: ¿por qué el hombre tiene que ser la cabeza de la esposa y no a lo contrario? ¿Por qué no la esposa ser la cabeza del hombre? Bueno, porque Dios diseñó las relaciones humanas de esta forma. ¿Por qué razón? Porque así se manifiesta el gobierno que Cristo tiene sobre su esposa, la iglesia. ¡Qué responsabilidad tan grande! Y en esta analogía el apóstol Pablo compara la relación que el esposo tiene con la esposa con el cuerpo. Que la iglesia es el cuerpo, pero un cuerpo que va desde el tronco, desde aquí hacia abajo. Y un cuerpo sin cabeza, pero que tiene todas sus extremidades, tiene el corazón, tiene todo. No funciona si le falta la cabeza. Por lo tanto, Pablo lo que da a entender es: la iglesia está incompleta y está muerta si no está unida a la cabeza que es Cristo. Y la cabeza que es Cristo es la que le da guía, la que le da dirección, la que le da provisión, la que le da protección. Y Pablo dice algo más: Cristo es la cabeza de la iglesia porque Él es su Salvador. Porque Él dio su vida por ella. Y la iglesia, usted y yo, nos entregamos voluntariamente a la sujeción a Cristo y descansamos en sus brazos confiadamente. ¿Por qué? Porque si Él estuvo dispuesto a dar su vida para salvarme, Él no me puede hacer nada malo a mí.
Esta es la comparación que está haciendo Pablo. Que la esposa se sujeta a su esposo porque su esposo, y luego lo vamos a estar viendo el domingo próximo, el esposo está dispuesto a darlo todo por ella. La iglesia se sujeta a Cristo, ¿por qué? A causa de la manifestación de amor tan sublime que hizo Él. Y la iglesia en respuesta lo ama, y como lo ama, se sujeta a Él. Y de igual forma el apóstol Pablo le dice a la esposa: esposa, reconoce en tu esposo a un don de Dios para tu bien. Yo sé que puedes estar pensando, es que eso cuesta tanto ver en qué sentido es un don para mi bien. Pero recuerda, sí lo es, porque es Dios quien lo dice. Así sea difícil verlo en ocasiones. Así sea difícil. Tu esposo no es perfecto, él no es como Cristo. Pero no se te olvide esto: cuando te sujetas a tu esposo, honras a Cristo y le concedes a tu esposo la oportunidad de servirte. Y cuando la esposa cristiana se sujeta gozosamente a su esposo, magnifica la gloria de Cristo al resaltar la gloria de la iglesia, la cual se sujeta a Cristo. Y esto nos lleva a nuestro tercer y más breve y último punto: alcance del deber de la esposa en la sujeción, que es como una aplicación. Pablo dice en el verso 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta es una conclusión. Pablo repite prácticamente lo que dijo antes, pero quiero que observemos que Pablo le añade las palabras en todo. Porque cuando antes ha dicho como al Señor, en el Señor, la mujer casada puede encontrar allí un punto de apoyo para rebelarse en contra del esposo y hacer un examen minucioso, meticuloso y prolijo de todas las cosas que su esposo hace y encontrar justificaciones para no someterse a él. El gran principio que nos da Pablo es: esposas, sujétense a sus esposos en todo. Ustedes se hicieron una sola carne con sus esposos, y siendo que Él es el varón, el escogido por Dios para llevar la batuta, obedécelo y sométete a Él en todas las cosas, obviamente todas las cosas limitadas por algo, como al Señor, en el Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 11:3 dice algo que es muy importante para este tema y con lo cual quiero finalizar. Dice Pablo: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí hay un orden jerárquico. ¿Cuál es? ¿Quién está por encima de todo? Dios. Luego, en su rol en la economía trinitaria relacionada con la salvación, el Hijo, Dios hombre, el Redentor, está sujeto al Padre. Y la sujeción del Hijo al Padre se ve en que el Hijo vino a esta tierra enviado por el Padre y estuvo dispuesto a hacer todo lo que el Padre dijo, incluso ir a la muerte en cruz. Y el Hijo, Cristo Jesús, hombre Dios, el Redentor y Señor de la iglesia, es cabeza de todo varón. Así que, esposos, nosotros no podemos hacer lo que querramos, lo que se nos venga en nuestra alocada mente. No. Debo consultar qué es lo que mi cabeza dice.
Así que si mi esposa, para crecer en sujeción y piedad, debe ser estudiosa de la Biblia, yo debo serlo al doble. Pero qué triste cuando uno ve que las esposas son las que quieren hacer el devocional y los esposos son flojos para ello. ¿Cómo podré guiar a mi esposa si no estoy alimentándome de la mente de mi cabeza, que es Cristo Jesús? Cada uno debe obediencia a los que están en autoridad por encima de él. Hermana, no te sientas mal, porque están unas que se sienten mal cuando uno habla de este tema de la sujeción, como si ellas les hubiese tocado la parte más difícil. No, estar en sujeción es una bendición. Sí. Es protección, es seguridad, es gozo, es paz. Apreciada hermana casada, en ocasiones encontrarás razones en tu mente para no justificar, para no sujetarte a tu esposo, pero no se te olvide la enseñanza principal que hemos aprendido hoy. Te sujetas a tu esposo no porque él sea digno por sí mismo, sino porque amas a tu Señor y Él te pide que lo hagas. Y Él te pide que lo hagas. Y en esta aplicación final, te quiero mostrar la recompensa de tu sujeción a ese esposo que no siempre es como Cristo. La sujeción que Dios te pide a ti está modelada por la sujeción de Cristo al Padre. La sujeción que Dios te pide a ti está modelada por la sujeción del Hijo al Padre. Y hablando sobre esto, Pablo en Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es sujeción. Hermana, Cristo la vivió, la practicó antes que tú. Siéntete digna. Miren, que de dos personas iguales, una decida voluntariamente ponerse bajo el liderazgo de otra, eso requiere un carácter cristiano muy fuerte. Y eso es lo que Dios te pide a ti, esposa. Eso habla de la honra que te ha dado Dios. Pero quiero finalizar animándote a que lo hagas, esperando las recompensas eternas. Así como Cristo, tu modelo, fue recompensado, porque luego Pablo en el verso 9 dice que luego de que Cristo hizo todo esto, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Tú no serás exaltada hasta lo sumo, porque eso solo le corresponde a Cristo, pero serás exaltada. Recibirás una corona de gloria y de honra y recibirás muchas recompensas eternas al haberte sujetado al esposo, obedeciendo a Cristo. Oremos. Padre nuestro, Dios eterno, te damos gracias por esta palabra que ha sido expuesta en este día. Gracias porque es tu Espíritu quien nos habla. Concede a cada esposa aquí hoy, a cada mujer que algún día será esposa, ver la hermosura de la sujeción al imitar a Cristo, quien se sujetó al Padre en todo y fue exaltado. Y concede a los esposos que podamos ser como Cristo, quien dio su vida por la esposa, como vamos a estar viendo el domingo próximo. Oh Señor, te ruego que tengas misericordia de las esposas que están aquí, las cuales tienen aún una mente mundana, aquellas que aún no te conocen.
Ellas no pueden ver la hermosura de la sujeción, porque no están llenas del Espíritu, sino de las cosas del mundo. Ten piedad de ellas, te lo ruego, y conviértelas, y tráelas a la fe, y que ellas al ver el amor de Cristo, quien murió en la cruz, como vamos a recordarlo ahora en la cena, y al ver cómo Él se dio para salvar a la iglesia, ellas deseen estar en esa iglesia y que entreguen a ti sus vidas. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.